Entonces pasamos al nuevo capítulo que es de optimización. Este capítulo básicamente en qué consiste en ver dos métodos para buscar los valores máximos y mínimos o otros puntos que también se llaman valores de silla. Vamos a explicar. Ya, estos dos métodos entonces, como les dije, que me sirven para optimización. Bueno, el primer método, ¿ya? Se parece mucho a lo que uno trabaja en los cursos de cálculo diferencial, ¿no es cierto?, en primer año, ¿cierto?, que busca lo máximo y mínimo de una función, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad si uno va a determinar un modelo matemático para alguna función y va a encontrar máximo y mínimo, siempre está con restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero tener la máxima utilidad, por ejemplo, y la bajo distintas variables, tengo varias restricciones que son, por ejemplo, el dinero que impongo, ¿no es cierto?, cuánto voy a guardar mis cosas, ¿no es cierto? Bueno, hay varias cosas que uno puede definir ahí como restricciones, ¿no es cierto? Entonces eso sería un poquito más real, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después con restricciones, que es un poquito más real, con el método Lagrange, ¿ya? Y primero vamos a ver sin restricciones, ¿ya? Entonces, por eso se llama máximos mínimos no condicionados, que es el primer método, que la vamos a ver vamos a determinar el caso máximo mínimo con una matriz llamada la hessiana, ¿ya? Realmente uno dice, con la hessiana, y después máximos mínimos condicionados, que vamos a hacer con el método Lagrange, ¿ya? Bien. Bueno, la primero es recordar lo que es un valor máximo, ¿sí? Vamos a decir que un punto x0 y 0 es un valor máximo, ¿ya? Si yo tengo acá una superficie, en este caso, así. Me queda muy bien ahí mi 3D. Entonces, ese valor x0 y 0 vamos a decir que es un máximo, ¿sí? Porque al evaluar en ese punto, ese no sería el punto, ¿cierto? Y 0 y 0 están en el suelo, ¿cierto? Acá. Si lo proyecto, eso me da z, que sería la función evaluada en el punto, y en ese caso sería el máximo, porque si yo evalúo la función en ese punto, es más alto que cualquier otro punto que yo evalúo, ¿no es cierto? Y lo mismo, este de acá, por ejemplo, podría ser el mínimo, vamos a ponerle x1 y 1, ¿no es cierto? Que está en el plano aquí, el z vale la función evaluada en eso, un mínimo, que la función evaluada en ese punto es más grande que cualquier otro punto. O sea, por ejemplo, si tomo un punto acá, x y f de x, cualquiera, ¿sí? Este se está moviendo a cualquier lado, ¿sí? Esta función, ¿cierto? Esto está ahí, es más chico que esta acá, ¿sí? Y esta es más grande que la que está acá, ¿sí? De hecho, si vemos este punto a donde sea, siempre esta va a ser más chica que la de acá, y esta va a ser siempre más grande que cualquiera donde yo mueva, ¿sí? Que es el concepto de. Ahora, dentro de una función podría tener varios máximos o mínimos, o varios máximos y mínimos locales también, ¿ya? Entonces, ya de repente uno de esos máximos también va a ser el máximo de todos, digamos, ¿sí? Así lo vamos a llamar máximo global, ¿sí? Entonces tenemos máximos y mínimos locales, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, si yo lo veo acá, también es un máximo, ¿sí? Local, ahí, ¿sí? Un máximo local, acá tenemos un mínimo local también, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero dentro de todo eso hay un máximo global, que es el más grande de todos, ¿sí? Y un mínimo global. Si hacemos un pequeño recuerdo, en R2, que en la misma analogía, ¿en qué sentido? Uno tenía una función, una función f, ¿no es cierto? ¿Ya? Y le pedían encontrar los máximos y los mínimos, ¿se acuerdan? ¿Sí?
y uno decía ya, este es un valor máximo, ¿no es cierto? Local, máximo local, y este otro máximo local. ¿Sí? Los dos son máximos locales. ¿Sí? Pero este se transformaba en un máximo global. ¿Por qué? Se transforma en un máximo global. Porque es mayor. El mayor, ¿no es cierto? De todos los máximos, el más grande. ¿Sí? Y en este caso, acá tenemos un valor mínimo. Mínimo que es local y a la vez es global. ¿Sí? Porque es lo único mínimo que hay de esa función. ¿Ya? Bien. ¿Se acuerdan cómo uno identificaba esos valores máximo y mínimo, no? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Ya. ¿Se acuerdan de la recta tangente? ¿Qué es lo que era una recta tangente? O sea, tenía que ver con la derivada, pero ¿qué es lo que era? Era una recta que tocaba en un solo punto la función, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo pongo un punto acá, esta sería su recta tangente, ¿cierto? Si tengo este punto acá, esta sería la recta tangente. Si tengo un punto acá, esta sería la recta tangente. ¿Sí? Pero este punto acá, ¿cuál es la recta tangente? Esa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta, acá esta es la recta tangente. Y acá, esta es la recta tangente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando yo definí la recta tangente, era igual que una recta perdón, que la ecuación de una recta. Y igual a mx, pero la pendiente era la derivada en el punto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Por x más un m. ¿Se acuerdan? Entonces, la única diferencia con una recta normal, que justamente la pendiente es la derivada en el punto que yo estaba hablando. ¿Sí? Por tanto, si esta es la recta tangente, ¿cómo era la derivada ahí? ¿Cómo era la derivada? Ahora, por ejemplo, en ese punto x sub 0. Este punto x sub 0. ¿Cuánto valía la derivada? ¿Cuánto es la pendiente de esta recta? 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es un punto x1. ¿Cuánto es la derivada aquí en x1? 0 también, ¿cierto? ¿Sí? Y de hecho uno decía ya, para encontrar, uno quería encontrar los máximos mínimos, entonces al final tenía que resolver al hacer los máximos mínimos, entonces para encontrar los posibles máximo y mínimo, ¿ya? Entonces uno ¿qué tenía que hacer? Hacer la derivada de x igual a 0. Resolvía esa ecuación, una ecuación diferencial, la resolvía y ahí le da unos puntos, ¿sí? Y después, ¿cómo uno veía ese caso? Era máximo o mínimo, ¿se acuerdan? Con la segunda derivada, ¿no es cierto? Y con la segunda derivada veo si son máximo o mínimo, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense que la segunda derivada, ¿qué es lo que veía? ¿Cierto? La concavidad y la convexidad. ¿Sí? De hecho, cuando era así, es porque la segunda derivada, ¿cómo era? Negativa, ¿no es cierto? ¿Cierto? Carita triste, anda negativo. Y cuando era así, positiva, ¿cierto? Que andaba feliz, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque justamente acá y acá, si la segunda derivada era negativa, ¿qué es lo que era? Un máximo. Y si la segunda derivada era positiva, era un mínimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Máximo y mínimo. Ya. Eso mismo lo vamos a hacer nosotros, pero con más variables. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá vamos a tener las derivadas parciales.
¿Cuántas derivas parciales tenemos para una función de dos variables? Dos. Entonces vamos a tener que la derivada con respecto a x y con respecto a y tienen que ser igual a 0. O sea que el gradiente tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en vez de antes teníamos una ecuación, ahora va a tener un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y las derivas segundas, ¿sí? Si yo tenía derivas primeras y las calculo las derivas segundas, ¿cuántas derivas segundas tenía? 4, ¿cierto? Que incluso podían reducirse a 3, ¿cierto? ¿Sí? Porque las mixtas eran iguales. ¿Sí? Entonces con esas 4 yo tengo que determinar si esos son máximos y mínimos. ¿Sí? Y esas 4 me van a formar una matriz que se llama la matriz hessiana. ¿Ya? Y vamos a ver con determinantes cómo funciona eso. Entonces, tal como dice ahí, que justamente para encontrar los valores o los puntos críticos, ¿sí? Hay que hacer nada más que la derivada de f con respecto a x igual a 0 y la derivada con respecto a y igual a 0. O sea, las derivas parciales igual a 0. O sea, hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Y ahí encontramos los posibles máximos y mínimos. ¿Ya? Pero una gran diferencia en el espacio, que acá también encontramos justamente puntos que cumplen con eso, que la derivada se hace 0, pero que tampoco no son ni máximos ni mínimos. Y esos puntos se llaman puntos de silla. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman puntos de silla? Por esa función que está ahí, un hiperboloide. Voy a verlo en GeoGebra. Eso es z igual a x cuadrado menos y al cuadrado. Si lo veo de esa forma, esto es como una silla de montar, ¿sí? Como el dibujito que está ahí, ¿sí? Una silla de montar. Si yo lo veo de esa forma, mirando con el eje Y, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene esta caída acá, ¿no es cierto? Entonces uno, ¿qué logra visualizar ahí en el 0, 0? Un punto mínimo, ¿cierto? ¿Sí? Pero si hacemos un giro de la función y lo hacemos mirar desde el eje X, ¿qué pasa con la función ahí? Es un máximo, ¿sí? En el 0, 0, ¿sí? Entonces este es el ejemplo más clásico, lo que es un punto de silla. El 0, 0, ¿sí? Es un punto que ni máximo ni mínimo, pero si calculo las derivas parciales, ¿sí? Se hacen 0 para ambos lados, ¿sí? Porque acuérdense que las derivas parciales son en dirección de los ejes, ¿sí? Entonces si miro acá, se hace 0, pero, porque es un máximo, pero si lo hago por el eje Y, también se hace 0, pero mínimo. ¿Ya? Entonces, funciones que no son ni máximo ni mínimo, se van, que se hacen 0 a la deriva, pero no son máximo ni mínimo, se dan puntos de silla. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia que hemos encontrado, o sea, tenemos máximo, mínimo y punto de silla. ¿Estamos? O sea, cuando la derivada con respecto a x es igual a la derivada con respecto a y yo soy igual a 0. No. O sea, las dos son 0. Cuando las dos son ceros, Eso es un punto. pero no. Cuando las dos derivas son ceros, pueden ser un máximo, un mínimo o un punto de silla. Cualquiera de las tres. Ya. ¿Sí? Igual que teníamos acá en el. Cuando estamos en R2. Cuando yo hacía la derivada igual a 0, me caía dos opciones, o era máximo o era mínimo. ¿Sí? Los dos cumplían que la derivada era 0. ¿Sí? Ahora, cuando yo le aumenté ya una variable, ¿sí? Encontré funciones que justamente se hacen 0 las dos derivadas, pero también podían ser que no sean ni máximo ni mínimo. Y eso es un ejemplo. Y eso se llama punto de silla. ¿Y por qué se llama punto de silla? Porque este hiperboloide, ¿cierto? Que la función z igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Que eso es una silla de montar, ¿no es cierto? Lo miro de una parte, lo veo como un mínimo, y lo veo de otra parte y lo veo como un máximo. ¿Ya? Entonces, casi siempre vamos a encontrarlo con ese tipo de funciones. Entonces, vamos a ver cómo identificar esas funciones.
Y es lo mismo que uno hacía en cálculo. Una receta en realidad, ¿sí? No hay nada más que eso, ¿sí? Un método. Entonces, lo primero es calcular la derivada parcial de f con respecto a x igual a 0 y la derivada de f con respecto a y igual a 0. O sea, más que calcular, resolver. Resolver ese sistema de ecuaciones. Y esto es la parte más difícil. O sea, no es derivar, es resolver el sistema de ecuaciones. Esa es la parte más complicada. ¿Ya? Segundo es construir la matriz hessiana. ¿Cuál es la matriz hessiana? La matriz hessiana es lo que le va a ayudar, ¿no es cierto?, a encontrar, en este caso son máximos y mínimos, ¿sí? Igual como antes decíamos con la segunda derivada. Entonces esta matriz hessiana está compuesta por la segunda derivada de f con respecto a x al cuadrado. Acá la segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a y. La segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x. Y la segunda derivada de f con respecto a y cuadrado. Ahí están las cuatro derivadas parciales. ¿Cómo son estas dos? ¿O deberían ser esas dos? Iguales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que las mixtas deberían ser iguales si la función es continua y todo eso? ¿Sí? Así que esta es una matriz simétrica. ¿Sí? Es una matriz. Y vamos a definir delta 1, ¿sí? Esto. Eso va a ser delta 1. La derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, ¿no es cierto? Evaluado en el punto crítico, ¿sí? O en los puntos críticos, porque yo voy a evaluarlo en todos los puntos críticos, ¿sí? Eso va a ser delta 1 y delta 2 va a ser el determinante de la matriz hessiana, que se llama el hessiano. Como el determinante 2 por 2, ¿se acuerdan? Era s por s menos s por s. ¿Sí? Sacamos el determinante de matrices de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Sí? Cuando tengamos este, calculamos derivas primeras y derivas segundas antiguas. Y lo olvidamos después las derivas. ¿Ya? Cuando tengamos listo, resolvemos el sistema de ecuaciones. Repito que eso va a ser lo más complicado. Encontramos los puntos, no sé, encontramos 2, 3, 4, 5 puntos. Esos 5 puntos que pueden ser máximo, mínimo o punto de. ¿Ya? Construyo mi matriz hessiana general. Y ahora uso el criterio. ¿Sí? Se va a poner acá criterio de la hessiana. Entonces, y no. Por ejemplo, ese punto crítico, ¿sí? Yo encontré en la ecuación 1, en el paso 1, va a ser un mínimo si el delta 1 va a ser un mínimo, si solo si el delta 1 es positivo y el delta 2 también es positivo. ¿Sí? O sea, el determinante es positivo y este es positivo. Cuando los dos son positivos, entonces es un mínimo. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo cuando tenemos acá, ¿de acuerdo? Ay, sí, porque a veces se olvidan del criterio. ¿Sí? Entonces hagan el dibujo. Ah, era acá. Ah, era una parábola, un mínimo. ¿Y cómo es? Ah, la segunda derivada, ¿cómo era? Positiva. ¿Sí o no? Entonces acá también es lo mismo. Ah.
todo es positivo, si son todas positivas, es un mínimo. ¿Ya? 2. ¿Cuándo va a ser un máximo? Bueno, para que sea mínimo y máximo, siempre debe cumplirse que el determinante del hessiano tiene que ser, o sea, el hessiano tiene que ser siempre positivo. Si el hessiano es positivo es porque puede ser mínimo o máximo. ¿Sí? ¿Ya? Mínimo o máximo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia para que sea distinguir que sea un mínimo? Que el delta 1 es negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuando era así? ¿Cierto? La secundaria era negativa. ¿Era un máximo? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿por qué el determinante, el segundo determinante tiene que ser positivo? ¿Qué es el criterio? Es el criterio que tenemos que usar. ¿Ya? Bueno, y por último, si clase así delta 2 es negativo. Es un punto, sí. Exactamente. Muy bien. Y 0 y 0 es un punto de sí. Independiente de lo que sea el número. Independiente de lo que sea. ¿Ya? Entonces, si ven,